Buenas noches para todos. Estamos reunidos aquí, la generación del despertar y la comunidad Moriah. Hoy vamos a estudiar la parashá Shelah Leja, que significa envía para ti. Vamos a compartir pantalla en este momento. Bienvenidos para todos. Un fuerte abrazo. Shelah Leja está compuesto por los siguientes temas. Los hijos de Israel solicitan a Moshe que envíe espías a la tierra de Israel. El significado de los nombres de los espías, por qué Moshe alteró uno de los nombres, Moshe instruye a los espías se corrompen, los espías retornan, los judíos lloran sin causa y Achén se enfurece. Moshe defiende al pueblo de Israel apelando a los tributos de misericordia. Los espías son castigados y Josué y Caleb le es prometida recompensa. También está en esta paracha la ley de separar una porción de la masá, leyes sobre la profanación del Shabbat, la misbah de fijar tzitzit en las vestimentas y está prohibido tener pensamientos apicorosú o herejía o inmoralidad. Este es el resumen de esta parachá. Vamos a iniciar con la lectura de este salmo, Salmo 106, 24, 27. Dice, ellos aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Eterno. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por toda la tierra. Este salmo prácticamente es un resumen de toda la paracha porque tiene que ver con el pueblo de Israel en el momento en que fueron a espiar la tierra prometida. Vemos que esta porción bíblica que está después de la parachá de Bejaloteja, que habla de la murmuración de la hermana de Moshe. Moshe le dio a Moshe, a pesar de que Miriam era la hermana mayor de Moshe, ella pensaba que tenía autoridad para poder hablar de Moshe o opinar de la vida personal de Moshe, pero a Dios no le pareció. A Dios le pareció que a pesar de que había esa consideración de ser la hermana mayor, la que cuidó a Moshe cuando era pequeño, a Dios le pareció que era la Chon Hará, a pesar de que esa presunta autoridad que tenía Miriam por ser la hermana mayor y habló sin intención de maldad, cayó juicio sobre ella, a ella le dio lepra. Mas, sin embargo, los espías vieron esta experiencia. Los espías vieron lo que le había pasado a Miriam, pero no aprendieron y por eso fueron severamente castigados, porque ellos dieron un mal informe de la tierra prometida. Ellos dieron un testimonio negativo e hicieron llorar a todo el pueblo de Israel. En la memoria cósmica, recuerden que yo siempre les hablo de la memoria cósmica, en las zonas del tiempo se impregnó un sello donde toda la negatividad provocada por este evento se acumuló y se manifiesta ese día. ¿Qué día es? El día más negativo del calendario hebreo, el 9 de Ab. Las fuerzas del mal atacan el 9 de Ab y esta negatividad provocó la destrucción del primer y del segundo templo. Vamos a leer este pasú que está en Zacarías que dice, así dice el Eterno, Dios de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes,
El ayuno del séptimo y el ayuno del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo, en alegría, en fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Quiero decirles que cuando habla del ayuno del cuarto mes, no está hablando de abril, y el ayuno del quinto no está hablando de mayo, el ayuno del séptimo no está hablando de julio, ni el décimo está hablando de octubre. Estamos hablando del calendario hebreo establecido por los sabios de la Torá. Cuando se habla del ayuno en estas fechas marcadas, este ayuno lo establecieron los sabios en la Taná, precisamente para contrarrestar esa negatividad, en esas brechas de tiempo que se dieron, que se impregnaron en esa fecha específica, en esos eventos históricos, en la misma fecha en diferentes años. Cuando hay eventos que ponen un sello, que marcan las vidas, y sobre todo Israel, que es tomado como el pueblo amado por Dios, los hermanos primogénitos, ellos son tomados como ese ejemplo a seguir y actuaron de una mala manera al hacer un mal juicio sobre la tierra prometida, pues crearon una negatividad. Recuerden que en la paracha anterior hablamos sobre las leyes de la Chon Hará, y cada vez que se hace la Chon Hará se crea un vacío, y ese vacío lo llena la negatividad, y puede venir en forma de caos, en forma de enfermedad, en forma de pobreza principalmente. El juicio contra la Lachón Jará, cuando el templo estaba en pie, era la lepra. Cuando ya fue destruido el primer templo y el segundo templo, el juicio sobre las personas que hacen la Lachón Jará es la pobreza. Vemos que en diferentes años, en esta misma fecha, que, que el pueblo de Israel ofendió a la divinidad, suceden cosas muy fuertes. Primero, el decreto de parte de Hachén contra la generación del desierto de no ingresar a la tierra prometida y de pagar durante 40 años en el desierto a causa del informe calumnioso de los espías. Quiero decirles que los espías fueron 40 días a explorar la tierra prometida, y por cada día que ellos exploraron fue un año de rectificación. Les tocó hacer ticún por sus malos comentarios. También el 9 de A, la destrucción del primer templo por Nabucodonosor en el año 586. En esa misma fecha, la destrucción del segundo templo por Tito en el año 70 de nuestra era. La revuelta de Bar fue abatida en el año 135 y dio sitio a Jerusalén por Adriano. Adriano era un emperador romano. En el año 1290 de nuestra era, el rey Eduardo de Inglaterra firma el edicto de expulsión de los judíos de su país. En el año 1492 expulsan a más de 300.000 judíos de España. En esa misma fecha se firma el decreto para crear la Inquisición, y en el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Miren cómo un acto de negatividad puede causar tanto dolor, y cómo se impregna esa negatividad en esa brecha de tiempo. Entonces, vamos a entender un poquito. Una de las catástrofes más grandes es que fue destruido el primer templo y el segundo templo, que yo les explicaba en la clase anterior de que el templo era tan importante porque ahí estaban los tres poderes: el político, el religioso y el económico, y que venían personas de todos los lugares del mundo a adorar a Chen en Jerusalén. ¿Por qué?
porque el templo representa el lugar donde reposa la Shekinah, lugar donde se manifiesta la presencia divina. El templo representa la conexión del ser humano con Dios, porque cuando Dios establece el Mizcán de Moshe, el tabernáculo de Moshe, era para conectar con el hombre. Pero después se establece el templo de Salomón, donde la Shekinah y la presencia divina se manifestaba permanentemente. El templo también era un lugar de peregrinaje para toda la humanidad y todavía las personas sueñan con llegar al muro de los lamentos. Es muy importante, es muy importante eh, algún día de nuestras vidas llegar a ese muro de los lamentos y poner nuestras peticiones ahí, porque toda petición que se hace desde ese muro de los lamentos, Dios te lo va a conceder. El templo de Salomón era un emblema de orgullo, era, era un emblema de orgullo y desde el templo, desde los servicios que se hacían en el templo, se irradiaba la luz por medio de la menorá, se irradiaba la abundancia por medio de los 12 panes, se irradiaba, se condensaban todas las oraciones y toda la tefilá por medio de la mesa del incienso. Era una conexión directa con Dios y a causa de la lachón jará de los espías, del mal informe que ellos dieron, eh, a causa de ese mal informe fue destruido el primer templo y el segundo templo. ¿Qué pasó en realidad? Eh, Nuestras Biblias dicen que Dios envió los 12 espías a Israel. La Torá dice envía para ti, pero cuando leemos el Midrash, conocemos el origen de todo. No nació por la iniciativa de Moshe ni por la ordenanza de Hachén. Cuando ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida, se aproximaron a Moshe muy excitados todos los de las tribus, menos la tribu de Leví, con la solicitud de enviar espías a la tierra prometida. Y eso fue algo que entristeció a Dios, porque si Dios los había respaldado desde que salieron de Egipto, si habían visto la manifestación sobrenatural de Dios en Israel, sacándolos con mano fuerte y poderosa de Egipto, eh, manifestó las plagas de Egipto, abrió el mar rojo, iban bajo una permanente manifestación de la gloria de Dios, textualmente bajo la nube de gloria, y de noche eh, bajo la columna de fuego. Llevaban también el arca del pacto, que era un arsenal que proporcionaba seguridad y preparaban el camino. Si tú tienes una persona confiable y te dice, vamos por este camino, no te va a pasar nada, mira la protección que tiene, van bajo las nubes de gloria, van con la columna de fuego, los ángeles están rodeándolos. Entonces, en ese momento, pues hay que confiar. Igual cuando Dios te habla de la tierra prometida y en el camino hacia la tierra prometida hay tantos procesos, tantas vivencias. En el camino a la tierra prometida se pueden vivir sucesos difíciles porque camino a la tierra prometida era en medio del desierto. En ese caminar y en ese andar puedes encontrarte con serpientes, te puedes encontrar con escorpiones, puedes vivir momentos de sequedad, puedes vivir momentos de hambre, mas sin embargo Dios les proveyó siempre los manantiales, Dios les proveyó siempre el maná y les proveyó las codornices. Y sin embargo, cuando ya estaban a punto de ingresar, después de ese día donde ellos estaban cerca a la tierra prometida, solamente les quedaba
como 88 días para conquistar la tierra prometida. Pero a causa de la transgresión de dar un mal informe, esos 88 días se convirtieron en 40 años. Cuando ellos hacen la petición, menos la tribu de Leví, Moshe no estuvo cómodo y pidió consultar a la Shekinah. Ellos van donde Moshe le dice, mira, queremos mandar espías a la tierra prometida. A Moshe no le pareció, pero dijo, yo voy a consultar a la presencia divina, porque cuando las personas son elevadas tienen acceso a escuchar la voz de la presencia divina. Y todos tenemos esa capacidad de escuchar la voz de Dios. Lo que pasa es que hay muchas clipos, hay mucha oscuridad, hay mucha idolatría que no permiten escuchar la voz de Dios. Y Achén, cuando Moshe fue y le consultó, Achén le dijo, envía espías por ti mismo, lo que quiere decir que Achén estaba descontento con el plan de los espías, pero en ese momento nos damos cuenta que Achén y Moshe respetaron el libre albedrío de esta solicitud. Antes de partir, Moshe le cambia el nombre a Josué de la tribu de Efraín, el cual se llamaba Ochea, hijo de Nun. Le colocó Yehoshua, que nosotros en español le decimos Josué, y significa quiera Dios salvaros del consejo de los espías. Ya Moshe sentía en su corazón de que algo malo iba a pasar. Y también por la tribu de Judá fue Caleb, que deriva de la palabra Let. Caleb, la palabra Let significa corazón. Entonces, su nombre revela la alabanza hacia Dios y él relató al pueblo lo que estaba en su corazón. Siempre se opuso al discurso maligno de los espías. Los 12 espías fueron príncipes, personas muy reconocidas dentro del pueblo de Israel. Ellos fueron enviados el 29 de Sivan del año 2449 antes de nuestra era. En ese proceso de que son designados para ir a mirar la tierra prometida, los espías se corrompen y ambicionan poder y liderazgo. El deseo de honor los corrompió y los incitó a planear cómo quedarse con la posición de liderazgo. Porque ellos dijeron, si nosotros decimos que la tierra prometida es como nos dijo Hashem por medio de Moshe, que era una tierra que fluía leche y miel, que era una tierra que reverdecería el desierto, y todas las bendiciones que dijo Dios para que ellos fueran a la tierra prometida, al llegar a la tierra prometida iba a haber un relevo de mando y ellos pensaron, si nosotros ingresamos ya a la tierra prometida, vamos a perder nuestro liderazgo. Entonces ellos hicieron todo lo posible para quedarse con esa posición que ya habían sido designados y una manera era eh, cambiar el propósito y cambiar la misión de entrar a la tierra prometida. El deseo de una persona por respeto y honor, por lo menos, estorba su servicio a Chen o puede corromperla completamente. Tanto Josué como Caleb se opusieron a los planes de los espías. Josué expresó sus objeciones, pero Caleb pensó que era prudente ocultar sus verdaderos pensamientos. Mientras que los espías durante los 40 días buscaron idear, ensayar un discurso que contaminaría el ánimo de la comunidad entera, y ellos hicieron la Chon Hara. Ya hablamos en la clase pasada que la Chon Hara se define cuando alguien relata información derogativa sobre otra persona o sobre otra cosa, aun cuando el relato es totalmente cierto, eh, eh, está prohibido en la Torá juzgar, murmurar, difamar. Entonces ellos difamaron a la tierra prometida y no sé en qué momento se corrompieron, porque si Dios te dice que la tierra prometida es una tierra que fluye leche y miel,
¿por qué tenían ellos que difamar el propósito de Dios en sus vidas? Y muchas veces las personas sin querer hablan de su proceso, hablan de su situación, hablan de, bueno, pero si Dios me dijo que yo iba a hacer esto, 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 ¿y por qué no está pasando esto? Si Dios me dijo esto, yo porque, y empiezan a hacer la chonjara inconscientemente, y lo que están haciendo es desagradando a Dios por sus comentarios. También vimos en las leyes de la chonjara que las consecuencias de la lachón jara son terribles. Dice el Zohar que la pobreza es la consecuencia de hablar mal. Cuando una persona hace lachón jara, está hundido en un caos financiero porque están llenos de arrogancia, de orgullo, de envidia. Y eso produce un caos económico. Cuando alguien habla la chonjara, en ese mismo momento, en ese mismo instante, se abren libros en los cielos y empiezan a ser mencionados los pecados de esa persona. Eso está escrito por el rabino Jaim Vital. Y vamos a continuar cuando, cuando los espías retornan, cuando ellos vuelven después de los 40 días, ellos fueron directamente al Beit Hamidash, fueron directamente al lugar de la reunión y encontraron a Aarón y a todos los sabios del Sanedrín y al pueblo estudiando leyes. Y los espías recitaron cuidadosamente, preparado su discurso. Primero relataron alabanzas, lo bonito que vieron en la tierra prometida. Ellos sabían que sus afirmaciones calumniosas solo serían aceptadas si comenzaban contando la verdad. Y ellos dijeron, nosotros hallamos que la tierra de Israel era una tierra extraordinariamente fértil. Verdaderamente comenzaron la alabanza de la abundancia de la leche y la miel. Es literalmente cierta. Los árboles están cargados con dulces, jugosos dátiles, goteando miel. Las cabras tienen tanta leche que su leche excedente fluye a la tierra. Así nosotros vimos reales arroyos compuestos de leche y miel. Mirá la suculenta fruta que hemos traído. Y dicen que esos racimos de uvas eran inmensos. Ahora examina las frutas minuciosamente. ¿Visteis alguna vez uvas gigantescas? ¿No son estas raras? Y en este país alberga habitantes monstruosos, al igual que producen monstruosas frutas. Es inconquistable porque sus moradores son fuertes y sus ciudades están bien fortificadas. Nosotros no podemos entrar desde ninguna dirección sin encontrar atemorizadores enemigos. En el sur vive Amalé y antes la mera mención del nombre de Amalé, el pueblo tembló de miedo. Similarmente, los espías mencionaron a Amalé primero a pesar de que los cananitas y los emorín eran más fuertes que Amalé, pues sabían cuánto temor el nombre de Amalé inspiraba al pueblo. Los espías continuaron. Los Coanim moran en el este y el oeste, y los Emorín y sus parientes, también poderosos guerreros, son sobre las montañas en el norte. Así todos los límites están rodeados por poderosas naciones. Hasta allí los espías no contaron abiertas mentiras. Las ciudades cananitas estaban verdaderamente muy bien fortificadas y sus habitantes eran verdaderamente poderosos. Era también cierto que había gigantes entre ellos. No obstante, la sugerencia de los espías de que la tierra era inconquistable no constituía un reporte basado en hechos, sino más bien una opinión personal. Ellos no habían sido pedidos de pronunciarse acerca de la tierra era invulnerable o no. Si deseaban expresar sus pareceres, deberían haberlo mencionado a Moche en privado. Al escuchar la descripción de los ejércitos enemigos invencibles, el pueblo comenzó a perder coraje. Josué, por consiguiente, se levantó para contradecir las palabras de los espías. Los espías, no obstante, no lo dejaron expresar su opinión. Quieto, gritaron ellos.
Vos no tenéis derecho a hablar, vos tenéis hijas, pero no hijos, no tenéis que temer que vuestros hijos sean reclutados por el ejército. Nosotros no queremos que nuestros hijos sean muertos. Caleb, que fue el otro espía que dio un buen reporte, se dio cuenta de que él tenía que apelar a un método diferente. Se paró sobre un banco y gritó provocativamente: ha perpetrado Ben Amram solamente esta acción sobre nosotros. Esperamos que Caleb lo sostuviera. Los espías callaron a la multitud. Las voces elevadas murieron. Todo el mundo esperó expectantemente el nuevo informe. Cuando Caleb tuvo la atención general, concluyó como sigue: Moshe ha hecho mucho más. No partió el mar rojo para nosotros, no nos dio maná en el desierto, no causó que las codornices cayeran. ¿Por qué tenéis vosotros miedo de conquistar la tierra de Canaán si Moshe así lo ordena? Moshe nunca nos ha engañado. Si él dice así, nosotros podemos prevalecer sobre nuestros enemigos. Aun si la tierra estuviera sitiada en los mismos cielos y Moshe nos mandara construir escaleras y escalar allí, nosotros deberíamos de seguirlo. Nuestro éxito descansa en obedecer, porque todo lo que Moshe dice es la voluntad del Eterno. Cuando los espías escucharon las palabras de Caleb, se apresuraron a contradecirlo. No es como vos decís, proclamaron. Nosotros no podemos prevalecer sobre este pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Cuando los gigantes caminaron a zancadas hacia nosotros, pronunciamos el nombre de las 12 letras de Hashem, pero fue ineficaz. Aún el Señor del universo mismo no puede expulsar a los habitantes de la tierra. Imagínense todo eso que dijeron los espías con el propósito de buscar posición y honor. Pero eso enfureció profundamente a la Chequiná. Y a pesar de que Moshe trató de defender al pueblo de Israel, el juicio cayó. El castigo de la generación del desierto fue grave, porque en vez de durar unos días para llegar a la tierra prometida, decretó que toda esa generación iba a morir y que ninguno de los que estaba ahí iba a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb por haber dado un buen informe. Wow, muchos de nosotros eh, a veces sin darnos cuenta, hablamos del propósito de Dios en nuestras vidas y hablamos de manera negativa. La murmuración, la crítica, la quejadera, eso ofende grandemente el propósito de Dios en nuestras vidas. Eh, y como iniciamos la clase, fue tan grave lo que sucedió en ese momento que se formó ese sello en el tiempo, tanto que el 9 de A es un día muy delicado. Ese día se tiene que ayunar y es dentro de los 5 ayunos que están marcados en la Torá para hacer con tal de contrarrestar la negatividad provocada ese día. El mes de Tamuz es un mes delicado. El mes de Ab es un mes delicado hasta la primera quincena y el mes de Tebet también es un mes de mucha agresión astral, ya que son meses muy fuertes y que nosotros tenemos que estar atentos a hacer nuestro trabajo espiritual, a hacer nuestro proceso de rectificación para poder retornar al estado de, de conexión con Dios. ¿Qué dicen los sabios que nosotros debemos practicar y hacer cuando vemos a una persona, observar siempre lo bueno de esa persona? Cuando estamos en una situación crítica, ver la luz en cada situación. Cuando estamos en un proceso de corrección en nuestras vidas, tenemos que aplicar el buen ojo.
siempre observar de manera positiva, siempre si tenemos algo que decir, decir algo que edifique, no que destruya. Porque miren lo que le pasó a Miriam. Miriam estaba tratando de arreglar el matrimonio de Moche con Setura, pero el hecho de que era la hermana mayor no le daba esa autoridad delante de Dios porque Moche es considerado el profeta de profetas a nivel universal y no tenía ella, a pesar de que ella era profeta, no tenía ella la autoridad para intervenir en la vida de Moche y su esposa. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de lo que vamos a expresar, de lo que vamos a decir. Está el ojo bueno, el buen ojo, Ain Tobá, y también está el Ain Ara. A veces miramos bajo una óptica errada. Muchas personas observan y por condiciones sociales, por condiciones culturales, por condiciones sociopolíticas, siempre estamos hablando mal. Así que tenemos que tener ese filtro cuando vamos a hacer un juicio, cuando nosotros vamos a expresar algo, hay que tener mucho cuidado. De la clase pasada, también tengo que rescatar algo que le llamó mucho la atención a varias personas. En el libro del Zohar, en la Parashá Picudé, en el folio 264b, nos hablan de un ser espiritual encargado de vigilar a todos los que hacen la Chon Hara. Ese ser vigilante se llama Tzitzuha, es un espíritu malvado y cuando ese espíritu de la oscuridad escucha a alguien haciendo la chonjara, se posa sobre esas expresiones y sube a los mundos superiores, provocando desgracias, caos, destrucción en el mundo. Eso no solamente es en el mundo, sino que una persona que siempre está quejándose, que siempre está murmurando, que siempre está criticando, que está dando malos informes, entonces su vida se vuelve un caos. La traducción para Tzitzuha es contención, pero realmente es un espíritu de muy bajo espectro. Es un espíritu de muy bajo astral. Emite una energía desde el centro de la tierra. Se conecta con las personas que tienen conciencia al nivel del talón. Y por él, cuando la persona hace la chonjara, él se introduce por medio del talón a esas personas. Todos los que practican el Lachón Jara son socios de esta fuerza de oscuridad y se conectan en ese nivel de conciencia creando un caos. Así que tenemos que tener cuidado de los informes que hacemos. No podemos hablar mal de nuestra familia, no podemos hablar mal de los siervos de Dios, no podemos hablar mal de Israel. Ahora que hay toda esta guerra de Hamas y de Israel y que está involucrado toda la población árabe, se ha hecho un trabajo de desprestigio de Israel y se han hecho manifestaciones a nivel mundial contra Israel. Pero nosotros que tenemos la verdad y que tenemos el conocimiento del origen y que ese plan malvado de desprestigiar a Israel es un plan de las fuerzas oscuras para traer caos a nivel mundial. El, Cuando nosotros hacemos techubá de lo que nosotros decimos sin conciencia o sin haberlo meditado, eh, tenemos que corregir todas esas palabras negativas porque dice el Zohar que el castigo en el infierno es mucho más fuerte que todos los castigos de este mundo. Porque cuando tú dices palabras, tú puedes crear mundos y también puedes destruir mundos. Las palabras que salen de nuestra boca es nuestro paladar, la lengua. En todas las pupilas gustativas, Hashem nos provee de acuerdo a las palabras que salen de nuestra boca. Recuerden que en los dichos de nuestra boca está la vida o está la muerte.
Cabalísticamente, el paladar está establecido sobre Jotma, la garganta sobre Binah. El conector, que es el punto de contacto entre la lengua y la garganta, es Dat. El labio es Nesa. El labio inferior es Hot. La punta de la lengua es Yesod. La cavidad bucal es Malhut, que es el reino de la manifestación. La mandíbula superior es Yese. La mandíbula inferior con sus dientes es Geburah. El cuerpo de la lengua es Tiferé, y Tiferé tiene que ver con Yud Kei Vav Kei, el nombre divino, inefable, y la lengua está conectada totalmente con el árbol de la vida. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos, tenemos que tener cuidado cuando hacemos juicio sobre otras personas.